Bienvenido a este video donde hablaremos de lo que es el circuito eléctrico resistivo en serie. Bueno, resistivo porque vamos a hablar de lo que son las resistencias conectadas en serie. Tenemos también circuitos eléctricos de condensadores, por ejemplo, pero esa es la importancia de especificar que ahorita vamos a hablar de un circuito eléctrico resistivo en serie. Y bueno, este es el diagrama que nos ejemplifica este tipo de circuitos. Y lo tenemos así. Observemos que una línea, un conductor, entra a una resistencia y continúa el camino en la salida de esa resistencia hacia la entrada de otra y así sucesivamente. En este diagrama solamente estamos mostrando tres resistencias, pero en un circuito eléctrico en serie pueden existir muchísimas más resistencias. Y bien, vamos a ir viendo de lo que se trata. Bueno, ya lo estamos viendo aquí. Cada uno de estos símbolos es acerca de una resistencia. Entra una diferencia de potencial o lo que es un voltaje total en todo este circuito que se reparte y pues bueno, avanza en este sentido. Vamos a ir ejemplificando cada uno de los elementos poco a poco. Y bueno, lo más importante y una característica muy particular del circuito eléctrico en serie es de que si una resistencia falta, corta el camino de todas las demás. Vamos a suponer, observemos esto. Si yo quitara una resistencia, observamos que ya no hay camino y entonces todas las demás se quedarían sin funcionar. He ahí la gran importancia de que todas las resistencias estén en óptimas condiciones. Pues uno de los ejemplos más cotidianos es principalmente en nuestros arbolitos de Navidad. Si tienes esa costumbre y sobre todo series de luces anteriores, se fundía un foquito y nos dábamos cuenta que mucha de la línea de esa serie dejaba de funcionar. Por lo mismo, porque se cortaba ese camino. Las nuevas resistencias tienen otra conexión que es en paralelo y bueno, son focos LEDs y fundiéndose uno regularmente no afecta a los demás. Pero bueno, hoy estamos hablando, o en este video mejor dicho, estamos hablando de lo que es el circuito eléctrico resistivo en serie. Entonces retomamos, todas tienen que estar en perfectas condiciones para que no se nos apague nuestro circuito o que todas las resistencias funcionen. En este caso muchas veces un foco, una lámpara, como quieras llamarle, es una resistencia. Y bien, otra de las características importantes en el circuito eléctrico en serie es esto. La intensidad total es la misma en cada una de las resistencias. Y lo tenemos ejemplificado así. Intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, hasta terminar justamente con una intensidad N. Para obtener la resistencia total del circuito, vamos a sumar todas las resistencias. Aquí lo podemos ver. Resistencia total es igual a la resistencia 1, a la resistencia 2, más la resistencia 3, más todas las resistencias que pudiéramos tener en este circuito. Bien, ahora la diferencia de potencial total es igual a la suma de todas las diferencias de potencial en cada resistencia. Es decir, como podemos observar, en cada resistencia vamos a tener precisamente lo que es la resistencia, vamos a tener una intensidad de corriente, vamos a tener una diferencia de potencial o voltaje, también se le denomina esto, en cada una, y evidentemente la resistencia 1 tendrá la intensidad 1, voltaje 1 también, o diferencia de potencial 1. Y bueno, la fórmula a utilizar es esta: voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más, y todas las diferencias de potenciales o voltaje que estén presentes en el circuito. Otro elemento presente es la potencia eléctrica. Y bueno, la potencia eléctrica total es igual a la suma de todas las potencias presentes en cada una de las resistencias del circuito. Entonces, lo vemos aquí. Y pues bueno, también aquí lo estamos simbolizando en cada una de esas resistencias. Entonces, bueno, potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más todas las potencias que alcanzáramos a tener en nuestro circuito eléctrico en serie. Antes de irnos a los ejercicios, conviene repasar lo que es nuestra ley de Ohm, principalmente demostrada en este triángulo. Recordemos que voltaje es igual a la intensidad
por la resistencia. Bien, si es necesario, puedes visitar nuestro video de ley de Ohm para que repasemos esta parte. Bien, entonces esta es nuestra principal guía. Es un triangulito donde podemos sintetizar todo, es decir, recordemos que si quisiera yo calcular, por ejemplo, resistencia, tapo la resistencia y observo que me quedó voltaje sobre intensidad, es decir, voltaje lo vamos a dividir entre la intensidad. Si quiero conocer voltaje, como lo habíamos dicho, tapo el voltaje y ¿qué me queda? Como están al mismo nivel, multiplicamos intensidad por resistencia y evidentemente la intensidad la tapo cuando quiero conocer la intensidad y me quedó voltaje sobre resistencia. Y sobre eso podemos calcular lo que es para nosotros la potencia. Y aquí observamos otros tres triángulos que incluyen incluso ya la potencia. En este caso, si quisiera conocer potencia, tapo potencia, y esto es igual a voltaje por intensidad, y bueno, haríamos lo mismo. Sin embargo, despejando y todo este proceso nos lleva a que también podríamos tener potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia, o simplemente voltaje al cuadrado sobre resistencia. Recuerda, si quiero conocer algún elemento, simplemente lo tapo y de ahí observo. Si quedó un elemento sobre otro es división, si quedan al mismo nivel es una multiplicación, pero en estos triángulos, observa algo, también interviene algo al cuadrado, por lo tanto también te sugerimos, si existiera alguna duda, visites nuestro video de potencia eléctrica. Puedes pausar el video para copiar todas las fórmulas. Evidentemente, ya cuando describimos cómo se comporta la intensidad de corriente, el voltaje, la resistencia, la potencia, pues pudiste haber pausado el video para copiarlo. Ahora también lo puedes hacer. Sin embargo, cuando lo pauses, no olvides de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Aprovecha también para hacer eso. Bien, entonces, cópialo para que avancemos con los ejercicios. Tres resistencias cuyos valores son resistencia 1, 4 ohms, resistencia 2, 5 ohms y resistencia 3, 8 ohms, están conectadas en serie a una diferencia de potencial de 110 volts. Elaborar diagrama y calcular todos los elementos presentes en dicho circuito. Bien, en este momento puedes pausar el video para copiar el planteamiento porque vamos a iniciar con la solución de este ejercicio. Bien, ya hemos elaborado el diagrama y tiene que quedar de esta forma. ¿Por qué la importancia del diagrama? Para especificar que es un circuito eléctrico en serie. Y bueno, como habíamos visto, nos piden calcular todos los elementos. Entonces, vamos a partir de lo que es nuestra resistencia 1, que como hemos visto tiene un voltaje 1, una intensidad 1 y al mismo tiempo lo que es una potencia 1. De la misma forma tendríamos una resistencia 2, voltaje 2, intensidad de corriente 2, potencia 2 y así sucesivamente hasta llegar a lo que son también los totales. Entonces eso también lo vamos a calcular. Bien, ahora vamos a poner, ya que organizamos esto, vamos a colocar los elementos que ya conocemos. Es decir, la resistencia 1 es de 4 ohms, la resistencia 2 de 5 ohms, la resistencia 3, lo que son 8 ohms, y de esta forma también tenemos lo que es nuestro voltaje total o diferencia de potencial total, que estamos hablando que a esto equivale a 110 volts. Bien, tengo que conocer todos los demás elementos. Si yo quisiera conocer lo que es nuestro voltaje, tendría que también conocer, siguiendo la ley de Ohm, lo que es la intensidad. No la conozco. Y por el momento no la puedo conocer. La potencia tampoco, porque necesito cualquiera de estos elementos junto con la resistencia también para conocerlo. Pero algo que sí puedo conocer es, en base a lo que ya tengo, es uno de los totales. Y esto es muy, muy importante. La resistencia total sí la puedo conocer. ¿Por qué? Porque siguiendo lo que ya habíamos anotado, la resistencia total, lo vemos aquí, es igual a la suma
de todas y cada una de las resistencias. En este caso, estamos hablando de que vamos a sumar resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, porque solamente tengo 3 resistencias. De esta manera, resistencia total es igual a 4 ohms más 5 ohms más 8 ohms. Ahora, resistencia total es igual a la suma 4 más 5 es 9, más 8, estamos hablando de 17 ohms. Entonces, lo que es nuestra resistencia total tiene una magnitud de 17 ohms. Bueno, puedes pausar el video si tú gustas para ir copiando cada una de las operaciones. Siguiendo con la ley de Ohm, vamos a utilizar estos triangulitos, por ejemplo. ¿Para qué? Ya conozco resistencia total, conozco voltaje total, ahora puedo conocer lo que es la intensidad total. Y bueno, vamos a esto. Tomando esto, intensidad, ¿cómo lo calculo? Tapo intensidad y me queda voltaje dividido entre resistencia. Entonces, intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Aquí es muy importante considerar esto. Cuando lo hagamos con totales, son totales. Cuando lo hagamos con los unos, o sea, subíndices 1 serán solamente los unos, los dos con los dos y así. Bueno, entonces vamos a calcular intensidad total. La intensidad total es el voltaje total, 110 volts o voltios, también es correcto decir esto, sobre la resistencia total que estamos hablando de 17 ohms. Y el resultado de esto nos lleva a 6.47 y recordemos que la intensidad de corriente se mide en amperes o amperios. Y bueno, ya que tengo esto, lo voy a colocar en lo que es nuestra intensidad total. Es 6.47 amperes. Bien, ahora puedo continuar, por supuesto, y para terminar totales vamos a calcular lo que es nuestra potencia total. Bien, para la potencia total entonces utilizamos este triángulo. Recuerda, tapamos y esto es igual a voltaje por intensidad. Entonces, potencia total es igual al voltaje total por la intensidad total. De esta forma tenemos potencia total es igual a nuestro voltaje total, que son 110 volts. 110 volts multiplicándose con lo que es la intensidad total, que es 6.47 amperes. Al hacer nuestra operación nos arroja como resultado 711.77 watts. La potencia se mide en watts. Bien, ahora vamos a colocarlo aquí, lo que es nuestro 711.77 watts. Ok, vamos a aprovechar algo muy importante. Una de las características que te dije muy relevantes del circuito eléctrico en serie es que nuestra intensidad total es exactamente la misma en cada una de las resistencias presentes en el circuito. Por lo tanto, ya que tengo la intensidad total, voy a calcularla simplemente copiando. Es decir, no hay ningún cálculo. 6.47 amperes, 6.47 amperes. Y de esta forma, ahora sí tengo elementos para poder seguir calculando todo lo demás. De esta forma vamos a calcular ahora lo que es el voltaje 1. Voltaje 1 es igual, recuerda, tapamos y nos tenemos intensidad por resistencia, que son estos elementos que ya tenemos aquí. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar 4 ohms por lo que es 6.47 amperes.
O al revés, 6.47 amperes por 4 ohms. Al final de cuentas, recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Recuerda lo que estamos haciendo. Si voy a calcular voltaje 1, tomo resistencia 1 e intensidad 1. De esta manera, al multiplicar 4 ohms por 6.47 amperes, tenemos que es 25.88 volts o voltios, como quieras llamarle. Bien. Ahora vamos a calcular lo que es nuestra potencia 1. La potencia 1 es igual al voltaje 1 que acabamos de calcular. Es más, ya lo vamos a anotar aquí para que lo tengamos a la mano. 25.88 volts. Bien, de esta forma ahora multiplicamos 25.88 volts por lo que es nuestra intensidad, en este caso intensidad 1, 6.47 amperes. Vamos a delimitar esto un poquito más. Bien, y tendríamos esto. Potencia 1 es igual a 167.44 watts. Lo anotamos y sería precisamente 167.44 watts. Bien, vamos a continuar con la resolución, pero nos vamos a adelantar un poco más. El procedimiento ya lo viste, es un procedimiento que vamos a continuar desarrollando de la misma forma. Lo puedes ir haciendo a tu gusto, es decir, puedes pausar el video, hacer las operaciones para comprobar los valores que vamos a obtener nosotros en este caso. De la misma forma, recordemos, voltaje es igual a multiplicar la intensidad por la resistencia o la resistencia por la intensidad. Y en este caso, nuestro voltaje 2 nos arrojará que equivale a 32.35 volts o voltios. La potencia, recuerda, es voltaje por intensidad. En este caso tendríamos que esto equivale a lo que es 209.3 watts. De esta forma ahora multiplicar 8 por 6.47 para encontrar nuestro voltaje 3 equivale a 51.76 voltios. Y nuestra potencia 3, que es multiplicar voltaje 3 por intensidad 3, es 334.89 watts. Y con eso hemos calculado nuestros valores. Sin embargo, puedes verificar. Recuerda que en el circuito eléctrico en serie el voltaje total también equivale a la suma de cada uno de los voltajes. Entonces, si tú sumas 25.88 volts más 32.35 volts más 51.76 volts, nos da un total de 109.99 volts. Es decir, redondeado ya, 110 volts. ¿Qué varió? Los decimales que utilizamos. Ahora, si tú sumas las potencias, potencia 1 más potencia 2 más potencia 3, nos va a arrojar un valor muy, pero muy cercano a lo que es 711.77 watts, que es la potencia total. Repito, ¿qué nos llega a variar? Los decimales que estamos utilizando, es decir, las cifras después del punto. Y eso es lo que estaríamos haciendo en los circuitos eléctricos resistivos en serie. Y pues bueno, con esto hemos terminado. Esperando que te haya servido este video. Por favor, no te olvides de compartir, sobre todo a aquellas personas que consideres que les puede servir. No, tampoco olvides comentar en la barra de comentarios qué te ha gustado de este video y qué otra propuesta tienes también para que resolvamos en este canal. Y bueno, dale manita arriba. No me queda más que agradecerte la vista y hasta pronto.